Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Como pueden ver, hoy estamos cambiando las cosas. Estoy haciendo la introducción porque mi joven amigo Martín va a dar su testimonio. Finalmente le torcimos el brazo y conseguimos que renunciara a su resistencia. Así que Martín, ¿estás listo? Sí, comencemos. Vamos a orar. Padre Celestial, siempre es un privilegio escuchar cómo la gente te encuentra y oro para que sirva como un incentivo para que otros te busquen y te encuentren en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Martín, hoy estás atrapado y no puedes salirte con la tuya por más tiempo, así que tendrás que contarnos acerca de tu historia y cómo llegaste a creer lo que ahora crees y cuánto tiempo hace de eso. Bueno, yo crecí en una granja. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 6 años de edad. Entonces nos quedamos con mi padre y en la granja, su hermano, mi tío y mis abuelos. Así que crecí en esta familia muy cariñosa en la granja y tuvimos una buena relación con mi madre. Y nunca realmente, cuando yo era pequeño, nunca fuimos a la iglesia. Mis abuelos eran creyentes, sobre todo mi abuela, pero mi abuelo y mi padre y mi tío no iban a la iglesia. Tenían sus razones, y mi madre era bastante religiosa. Ella era la que, continuamente cuando íbamos a visitarla, nos llevaba a la iglesia, o siempre nos regalaba bonitas canciones bíblicas, o nos compraba libros que podíamos estudiar, las historias bíblicas y demás. Y cuando tenía unos 10 años, mi madre empezó a venir a donde estábamos en la granja y nos llevó entonces, para que pudiéramos ir todos los domingos a la iglesia. Fuimos a diferentes iglesias, ella estaba en las iglesias más carismáticas, y así fuimos a eso, y luego con el tiempo mi padre dijo que no, que deberíamos asistir a las clases de catecismo, de las iglesias presbiterianas. En afrikáans, la iglesia de aquí. Y la escuela tenía un albergue y los niños del albergue también tenían clases de catecismo. Y eso fue durante la semana, así que empezamos a asistir a ellos, porque mi padre y ellos nunca fueron a la iglesia los domingos. Usted era conservador, pero su padre nunca fue a la iglesia. No, mi padre nunca bebió, ni fumó, ni nada. ¿Hablaba de religión en casa? No, No. no. Así que tenía buenos valores morales, pero no era un hombre de iglesia. Sí, era un hombre estricto cuando crecimos, pero nosotros lo escuchábamos cuando hablaba. No nos escondíamos mucho. Puedo recordar probablemente 2 o 3 veces que nos golpeó. Sí. El resto del tiempo le obedecíamos cuando hablaba y nos dejaba, porque éramos 3 hermanos. Había muchas peleas. Y él nos dejaba seguir hasta que llegaba a tal punto que tal vez él veía que tenía que decir algo, que él solo hubiera dicho: ustedes deben amarse el uno al otro en vez de pelear todo el tiempo. Algo así, así que fue un ambiente muy cariñoso en el que crecimos. Y cuando digo conservador, es como, no en esa manera, ese tipo de cosas. Íbamos a la escuela, solía llevar ropa que podías ver. Soy un chico de granja. En Sudáfrica, no sé si en otros países también, lo llaman safari parker. Es un trajecito especial. Sí, Sí. y me lo habría puesto. Ese era nuestro uniforme escolar hasta que tuve unos 10 años. Y después de eso usé calcetines largos y cosas así cuando era niño. Así que no estaba muy preocupado por la moda.
si puedo expresarme correctamente. Y luego también cuando llegué a la escuela secundaria. Los reproductores de CD salieron. Así que yo me estaba aficionando mucho a la música, me encantaba escuchar música. Y eso también comenzó otro amor que vamos a llegar a más adelante. La música jugó un papel importante en mi vida, especialmente a través de la escuela secundaria, y estoy seguro de que mucha gente puede resonar con eso. Incluso aplico recuerdos a los tipos de canciones que había en esa etapa. ¿Cuál era tu género favorito? Yo tenía una gran variedad, desde la clásica y la ópera. Era bastante conservador hasta la adolescencia. Yo era muy conservador, yo nunca solía escuchar música rock o metales pesados, ese tipo de cosas. Pero eso no fue cuando yo era más joven, pero en alrededor de la escuela secundaria 15-16 años de edad, yo no escuchaba tanto a la música rock, pero empecé a escuchar un montón de música techno. También llegué a ser religioso. Y porque estábamos, como he dicho antes, íbamos a la iglesia los domingos y teníamos clases de catecismo los martes, y luego también empezamos a ir a festivales juveniles, yo y mis amigos, y lo disfrutaba mucho. Pero había una vida doble. Había una vida religiosa que era muy conservadora. También empecé a experimentar, por ejemplo, con el alcohol a los 15 y 16 años, pero no bebía mucho, solo de vez en cuando teníamos una fiesta o algo así. Entonces yo y mi amigo decidimos que queríamos ser ricos, y miramos algunos trabajos que estaban disponibles y que la gente ganaba mucho dinero, así que decidimos que íbamos a ser contadores públicos, que se veía bien y nos gustó mucho la contabilidad. Y así, las cosas en realidad no funcionaron como habíamos planeado, y mi amigo se fue a la universidad de Pretoria, y tuve que ir a trabajar y estudiar a través de la UNISA, que es una Universidad a distancia. Y entonces mi vida cambió drásticamente, porque yo no estaba en el medio restringido y conservador, de donde crecí. Y era bastante fácil conseguir alcohol y fiestas. Era agradable y yo también siempre fui una persona extrovertida. Me encantaba tener fiestas, aunque no siempre, y en la escuela, como he dicho, empezamos a tener fiestas de baile cuando tenía 10 años ya. Yo y mis amigos, me encanta bailar. Así que no tendríamos el baile como la mayoría de la gente probablemente están acostumbrados. Los típicos bailarines de brazos largos. Sí, ya sabes. No sé si los espectadores lo saben, todo el mundo lo sabe, no es estar de pie y sí. Es estar dando vueltas y bailando. Tal vez deba decir a los espectadores que creciste en un entorno muy africano y que el inglés no es tu lengua materna. No, es por eso que estoy luchando, lo siento. Y eso no importa, seguimos la historia, y también creciste en esa cultura. Ahora yo nunca crecí en esa cultura, crecí en una cultura muy alemana o muy inglesa, y no en una cultura africana. Así que el tipo de baile al que te refieres la primera vez, me enfrenté a ese tipo de baile porque cuando llegué a la universidad, fui a una universidad africana, y pensé, ¿qué es esto? Yo estaba, ya sabes, más en la onda del rock and roll, y la música que escuchaba era Moody Blues, y todo eso. Bueno, el Moody Blues era mi favorito, pero no me importaban cosas como los Rolling Stones, nunca fui fan de los Beatles ni nada de eso, sino más bien música rara espiritual, que es en realidad, ya sabes, muy demoníaca. Sí,
Y entonces yo llegué a la universidad y tenían este baile de brazo largo, y ya sabes, mis pies simplemente no harían nada de eso, así que esto es con lo que creciste, sé exactamente de lo que estás hablando. Es como el baile de Bon. Sí, Puedes llamarlo así. sí, es como una especie de baile de Bon. Y siempre íbamos a eso. Así que así es como crecí. Y ahora, cuando llegué a vivir en la ciudad, y con toda esta libertad, el baile cambió un poco, porque ahora el escenario cambió, y empecé a ir a los clubes, y en esta etapa yo estaba bebiendo todos los fines de semana, teníamos fiestas todos los fines de semana y así sucesivamente. Esto es justo después de la escuela. Así que no hace falta decir que mis estudios también se alargaron un poco más de lo normal. Y debería haberlo hecho. El curso de 3 años llegó a, digamos, yo siempre podría ser considerado como un estudiante de carrera en esa etapa, pero en el fondo de mi mente, yo todavía era religioso, yo tenía un amor por Jesús, pero mi vida no lo demostró en absoluto. Y entonces, que fue hasta alrededor de 2000, digamos que fueron los 3 primeros años de después de la escuela, y luego incluso se puso un poco peor, porque los clubes que yo solía ir a, yo estaba por ahí y nos estábamos divirtiendo. Pero entonces, empecé a ir a fiestas rave, y yo estaba realmente, como he mencionado antes, ya me empezó a gustar la música techno. Cuando era muy joven, alrededor de 12 años, 13 años de edad, y ahora con el tipo de música, me gustó mucho ese tipo de música, por lo que se convirtió en una gran parte de mi vida. ¿Participaste en el mundo de las drogas? Sí, bueno, viene con todo el paquete. Viene con el paquete. Eso viene con él. ¿Sabes? Hay un problema con ello, porque si mencionas la palabra drogas, suena a oh. Pero cuando estás allí, nunca hablas de ello como drogas, no hay ese estigma. Y entonces de repente, no es tan malo. Si lo entiendes, no estoy diciendo que no sea malo, pero cuando estás allí, es totalmente diferente. Puedo decir que disfrutamos nuestro tiempo, nuestra vida, o tal vez pensamos que la disfrutamos. La razón es que nunca tienes preocupaciones. Ese es uno de los lemas que teníamos. La música es mi vida, y ninguna preocupación. Porque era de fin de semana a fin de semana, tenías el viernes por la noche, tenías un día de fiesta. Salías del trabajo, a las 10:30 de la noche empezaba la fiesta en el club. Vas hasta que el club cierra, probablemente a las 7 de la mañana del día siguiente, luego vuelves a casa, continúas la fiesta. El sábado por la noche tal vez, si estás cansado te vas a dormir, si no, el domingo por la mañana te vas hasta entonces, y luego te recuperas hasta el martes, así que los 2 primeros días en el trabajo no es tan agradable para el jefe. Pero él nunca lo supo. Y luego el jueves viernes, estás de vuelta en él de nuevo. Esa fue mi vida durante unos 5 años. Entonces conocí a una chica que me sacudió los pies. Fuera de aquí. Sí, y de hecho la conocí en una fiesta de Año Nuevo en la playa. Era amiga de la hermana de mi mejor amigo. Y la pasamos bien, pero no se materializó nada. No, nada se materializó. Eso fue como dije, en diciembre, al año siguiente. Ella realmente me invitó de la nada a ir a su despedida de la escuela.
Así que fui, pero nada se materializó de nuevo. Así que al año siguiente, me lo pidió. Tal vez, pero en esta etapa debo mencionar esto, era DJ. Así que los fines de semana eras DJ. Sí, bueno, pero ahora tengo que aclarar esto porque yo era DJ en la movida Van Dancing, pero también era DJ en la escena trance techno rave. Así que ella no sabía esa parte. Ella sabía que yo era DJ para los bailes del granero, me invitó a tocar para el cumpleaños 21 de su hermana y decidí está bien, pero esta vez ella no se va a escapar, así que le pedí a mi hermano que viniera y me ayudara para que él pudiera hacer la música y yo pudiera arreglar esto para que no se me escapara, se te escape de las manos. Sí, de nuevo, y luego se convirtió en mi esposa 3 años más tarde, pero en el medio cuando, ahora ella se enteró que yo también era este DJ techno trance, y ella realmente amaba la música, y así nos fuimos. Tuvimos una vida maravillosa de fiestas durante los 3 primeros años que estuvimos saliendo. Y luego nos casamos, y todavía continuó, y alrededor de 2009, yo estaba bebiendo también en gran medida en esta etapa, y cuando yo estaba bebiendo, me convertí en una persona que es incontrolable. Y en 2009, hubo estas poderosas conferencias. Y esa vocecita en el fondo me dijo, deberías irte. Así que le dije a mi esposa, de acuerdo, voy a ir, vamos a ver, creo que debo conseguir mi vida de nuevo en marcha, así que fui, pero lo hice por mi cuenta. En realidad en esta etapa, lo que pasó fue, cuando conocí a mi esposa, sus padres y ella, iban a la iglesia los domingos. Así que empecé a asistir a la iglesia un poco más en esos días y, finalmente, cuando nos casamos, nos hemos casado en una iglesia, que es la iglesia reformada, y eso me llevó hasta donde tuve que decidir. Tenía que recuperar mi relación con Dios, con Jesús, con Dios. Así que al año siguiente, fui de nuevo a una de estas conferencias y me llevé a algunos de mis amigos y familiares, así que cuando volvimos de esta reunión por segunda vez, decidimos que vamos a empezar un grupo de la iglesia, nuestro propio grupo de iglesia. Yo y mi esposa iban a la iglesia los domingos en esa etapa ya. Fuimos a una iglesia no denominacional, carismática. Y luego los miércoles teníamos este grupo que se reunía. Así que en estas reuniones, los miércoles veíamos una gran variedad de material sobre conspiraciones, sobre el sábado, sobre quién es el anticristo, y así sucesivamente. Y recuerdo que teníamos un DVD que trataba sobre el sábado, y yo estaba muy convencido, y le dije a mi esposa que este es muy buen material, y que si debería ser el sábado, no tengo ningún problema con ello, si la Biblia lo dice, entonces así debería ser. Junto con este DVD y el material que vimos sobre el sábado, había también otro ministerio, llamado Autoridad en el Ministerio de Cristo, y ellos tenían un DVD sobre los 10 mandamientos que todavía eran aplicables, así que estudiamos pero este ministerio decía que a pesar de que el sábado es el sábado, no es necesario adherirse a ella estrictamente. Puedes ir a la iglesia los domingos, adorar los domingos, o cualquier otro día, pero en la medida de tus posibilidades, puedes guardar el sábado y abstenerte de trabajar, hacerlo un día agradable. Así que esta es la ruta que en realidad empezamos a seguir un poco más. Un domingo le llevé el DVD del sábado a mi pastor,
Se lo entregué y me preguntó si era de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le dije no lo sé, pero el material es muy bueno, me gustaría que me dijeras qué piensas de él. Y él dijo no, si es del sábado, podemos adorar cualquier día. Y así lo dejamos allí. Eso fue en 2010. Un avance rápido de 4 años, yo y mi esposa estábamos viviendo en la granja de nuevo. Mientras tanto, mi tío, hermano de mi padre, y su familia, comenzó a ir a la iglesia conmigo y mi esposa los domingos, en esta iglesia carismática, pero ahora también había un amigo de la familia que comenzó a tener estudios bíblicos con mi tío, y me invitaron a mí y a mi esposa a hacer estos estudios bíblicos con ellos. Pero nos dijeron que este amigo de la familia estaba en la iglesia adventista del séptimo día, así que les dije, miren los adventistas. Dicen que el sábado es el sábado, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero hasta ahí llega la cosa, lo único que quieren es que entres en su iglesia, así que no estoy interesado. Así que me fastidiaron durante unos meses. Mientras tanto, empecé a estudiar para refutar todo lo que la iglesia adventista dice, excepto el sábado, y también su interpretación del sábado, también quería refutar. Así que realmente empecé a cavar. Incluso fui al pastor de nuestra iglesia y discutí algo de esto con él. Y él me dio algunas respuestas y así empecé a construir una buena base de conocimientos de cómo contrarrestar la doctrina adventista. Sí, de hecho todavía tengo un cuaderno donde he escrito todo esto, así que estábamos listos para ir y tener estos estudios bíblicos. Y tú ibas a ser el adversario. Ahora debo agregar que no siempre fui una persona muy calmada. ¿Qué quieres decir con tiempo pasado? Por lo que sé, todavía no eres una persona muy tranquila. Tenía muy mal genio, un temperamento peleador. Bueno, no era uno controlado, digámoslo así. Y disfrutaba entrar en una discusión. Así que todo el mundo estaba en suspenso por este primer estudio bíblico que íbamos a tener juntos. Pero el Señor me preparó toda mi vida para este primer estudio bíblico, y de eso solo me di cuenta después, porque en todas partes había algún punto en mi vida y en nuestros estudios hasta entonces, que Él tocó en ese primer estudio bíblico solo un estudio bíblico. Y el punto principal fue cuando empezó a mostrarnos en Daniel dónde estaba el anticristo. Como mencioné, ya habíamos estudiado mucho de este material, pero era de diferentes fuentes. Y ahora empezaba a juntarse aquí y tenía sentido. Por eso no podía discutir, en realidad estábamos de acuerdo en muchas cosas. Y eso me hizo pensar. Y entonces dijimos, está bien, volveremos para el próximo estudio bíblico. Pero creo que si recuerdo correctamente esa noche, el amigo de la familia nos invitó a un seminario que sería presentado por un ex católico, porque él ahora veía que yo realmente encontraba este estudio bíblico interesante. Así que nos invitó a esto, pero no estábamos interesados en absoluto. Ahora solo para retroceder un poco. Había un DVD que yo veía, y estaba en mi computadora y se lo mostraba a casi todo el mundo con el que tenía contacto. Era un DVD llamado Conexión Islámica. Y yo veía este DVD muy seguido, mostrándoselo a todo el mundo.
Y entonces decidí después de este primer estudio de la Biblia, ahora tengo que mostrar este DVD a mi tío y su familia. Así que fuimos el domingo a nuestra iglesia. Y aquí el sermón fue acerca de las leyes en la Biblia y cómo se ha clavado en la cruz. Yo estaba muy optimista y pensé que ahora tenía un montón de municiones. En el segundo estudio de la Biblia, desacreditar todo lo que ellos creen. Así que ahora tienes las armas. Incluso fui al pastor después del sermón. Si los 10 mandamientos también eran parte de estas leyes clavado en la cruz, y él dijo absolutamente. Y así que volvimos de la iglesia, vimos el DVD de la Conexión Islámica, y yo estaba intrigado de nuevo, y yo estaba entusiasmado. Tenemos que estudiar más sobre el tema. Y la noche del lunes, que era un domingo, la noche del lunes, volvimos del trabajo. Yo y mi esposa estábamos acostados en la cama y yo estaba interesado en saber más acerca de quién era esta persona que presentó esta conferencia. Y yo estaba en Google y vi, espera un minuto, este tipo es un sudafricano. Pensé que era americano. Y vi que su nombre es Walter Biss. Dije está bien y de repente algo me dijo, que le preguntara a este amigo de la familia que estaba haciendo los estudios bíblicos, quién era esta persona que iba a dar la conferencia en la iglesia. Así que le pregunté a mi esposa. Y le preguntaste. Preguntarle, y volvieron, y le digo quién es Walter Biss. Y yo dije, no, tenemos que ir. Estaremos allí la próxima noche. Y estábamos trabajando a unos 145 kilómetros de donde estaba este lugar. Y era hora pico, trabajábamos hasta las 5:15 de la tarde. Y las conferencias empezaban a las 7. Y esta era ya la segunda noche, el martes, porque el lunes las conferencias ya habían empezado. Así que estábamos conduciendo el martes. Y cuando llegamos a unos 60 kilómetros de la conferencia, ya era mucho más de las 7. Así que decidimos que esto no va a funcionar. Así que queríamos dar la vuelta y justo cuando empezamos a dar la vuelta, sonó el teléfono. El amigo de la familia telefoneó, dijo ¿dónde estamos? Nos dimos la vuelta, llegamos demasiado tarde. Él dijo no vamos. Estamos justo delante de ti, yo también llego tarde. Ahora mi esposa no estaba muy contenta, porque ella ya no estaba muy dispuesta a ir más, porque es tarde y todo. Era invierno. Así que decidimos bien, vamos a hacerlo. Condujimos hasta allí, pero llegamos sobre las 8:15. Así que solo pudimos ver media hora de la primera conferencia. Pero en esa primera conferencia, todas las preguntas que teníamos para esa noche fueron contestadas. Así que decidimos que volveríamos para la siguiente noche. Conducimos unos 10 kilómetros desde el trabajo. Aquí el coche estaba sobrealimentándose. Esto no era para nada algo que debería pasar, es inusual, y le dije a mi mujer, parece que algo está intentando prohibirnos ir a estas conferencias. Conduciremos este coche, le pondremos un poco de agua, y diremos que lo conduciremos. Y el Señor tendrá que ayudarnos en esta. De nuevo llegamos unos 20 minutos antes de que pasara la conferencia. Obtuvimos las respuestas que necesitábamos. La noche siguiente, condujimos por la autopista, ahora intentábamos conseguir una ruta más rápida. En la autopista, en el peaje, no querían aceptar mi tarjeta. Tuvimos que dar la vuelta en la autopista. Así que cada noche, algo trataba de impedirnos llegar allí y nos dimos cuenta de esto y eventualmente fuimos a todas las conferencias y la noche del viernes
Cuando llegamos, esta es la primera noche que llegamos, a tiempo. Es una noche hermosa, o era la puesta del sol, llegamos temprano porque salimos antes del trabajo y todo. Y ahora mi esposa no quiere salir del coche. Así que le dije, ¿qué pasa ahora? No, ella dijo, no voy a salir de este coche. Es que el sol se está poniendo, es sábado. Y yo dije, ahora, ¿cuál es el problema? Entonces ella dijo que no, si queremos aceptar esto, no podemos, nuestra vida va a cambiar. Ya no podremos ir de fiesta, ya no podremos tener todas estas bodas y amigos y todo esto. No voy a salir. Así que me siento y digo, pero no son estas cosas mundanas. Al final, salimos del coche. Así que finalmente salió. Ella se bajó y ella también dijo, mira a esta gente, se ven tan felices. No quiero salir de este coche. Y yo le dije, vamos a entrar allí, que tal vez es el Espíritu Santo trabajando. Y al día siguiente, fue el sábado, la última conferencia, y estábamos conduciendo a través de nuevo, así que estábamos viviendo, como he dicho que estábamos viviendo 145 kilómetros, se trata de 300 kilómetros al día, que estábamos conduciendo a través de todas las noches y todos los días. Había una cuestión que todavía me estaba molestando, y que era lo que le sucede a uno después de morir. Y le dije a mi esposa, ¿está bien tú conduces? Yo solo voy a leer un poco la Biblia. Y llegué a Juan 14. No lo sé, así es como el Espíritu Santo nos guía. Y dice, voy a preparar un lugar para ti. Y cuando me vaya, regresaré de nuevo. Sí, para llevarte donde yo estoy. Y lo leí y lo leí y lo leí. Y le dije a mi esposa, ¿qué te dice esto? Y se lo leí a ella, y ella estaba conduciendo y dijo, eso es. Bueno, eso me dice que no puedes ir al cielo justo después de morir. Y le dije que eso es exactamente lo que me está diciendo. Y eso me convenció. Tal vez algunas personas tienen un montón de diferentes cosas para arrojarte, pero eso lo resolvió para mí en esa etapa. Y así comenzó nuestro viaje, que fue en el invierno de 2015. Ahora usted asistió a una iglesia carismática. ¿Usted habló en lenguas? No, pero lo que pasó allí, alrededor de Pentecostés, siempre tienen una semana de estudios bíblicos que usted puede aprender el don del Espíritu. Y asistimos a eso, solo que nunca obtuvimos el don de hablar en lenguas. Y por lo que esto nos molestó un poco, pero dijeron, bien, ahora solo deben tener una relación y hacer un estudio más profundo, orar. Y usted lo recibirá. ¿Cuándo te diste cuenta de que, en realidad, podría ser un tema problemático? Solo cuando empezamos a estudiar las creencias fundamentales de la iglesia y también yo pasé por un ataque total. Es por eso, como mencioné en el que pasa profe anterior, que tengo mucha simpatía por la gente que habla en lenguas. Porque yo crecí en esta iglesia toda mi vida. Y creo que es bastante difícil para ellos darse cuenta que la forma en que piensan, este don, es dado por el Espíritu Santo. Cuando no es así, puede ser difícil. Pero por lo que hemos pasado, mira, tuvimos que cambiar cada punto de vista que teníamos, sobre todo. Pero tienes una opción, y no lo haces a ciegas. Nunca hicimos ninguna de las opciones que a ciegas suena ahora están bien. Fuimos a estas 4 o 5 reuniones que usted realizó. Y ¡jup! La luz se encendió. No fue tan fácil. Solo mencioné las preguntas que tenía para esa noche. Fueron contestadas.
No todas las preguntas. Tomó mucho estudio profundo de la Biblia y yo nunca estudié entonces. Esto también es importante saberlo. Tan pronto como terminamos el seminario, yo no fui, y Tome o ambos no fuimos y tomamos DVDs, y los estudiamos. Fuimos a la Biblia, realmente empecé a estudiar todas las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por mí mismo. En la Biblia, no usé otros predicadores para decirme lo que decía. Especialmente recuerdo muy claramente la profecía de las 70 semanas. Lo estudié y luego, cada vez que, porque por lo que me molestó bien, pero el calendario ha cambiado, así que, ¿cómo puede ser todavía una profecía? Si se utiliza el calendario juliano o el calendario judío y todos estos calendarios diferentes, y tuve que estudiarlo por mí mismo, y cada vez llegas a la misma conclusión. Por eso cuando alguien quiere discutir sobre las 70 semanas, no se trata de que alguien más me lo diga, realmente lo estudié por mí mismo en la Biblia, y eso hizo una gran diferencia, porque la Biblia comenzó a cobrar vida, mucho más de lo que solía hacerlo en toda mi vida. Así que usted dice que era muy amante de las fiestas y era muy amante de la bebida, y su esposa se dio cuenta de que si continúa por este camino, algo va a pasar, por lo que el Espíritu Santo ya le estaba diciendo que hay algo malo con este estilo de vida. ¿Cuándo decidiste finalmente que tu estilo de vida tenía que cambiar? El Señor también me preparó, en cierto modo, para todo lo que estaba a punto de venir a nosotros. Cuando fuimos golpeados con estas verdades de la Biblia, hice una promesa a Dios, que dejaría de beber si Él me ayudaba a asegurar un trabajo, porque no iba muy bien con nosotros en esa etapa. Salimos de un mal negocio, transacciones, y en una semana tuve 3 entrevistas, y aseguré a cualquiera que pudiera elegir entre 3 puestos de trabajo diferentes. Así que tuviste 3 entrevistas y elegiste la que querías y le diste gracias a Dios y dejaste de beber, ¿verdad? Le di gracias a Dios, pero no dejé de beber. Y eso fue en agosto. El siguiente año en enero me sentí muy enfermo. Y esto fue justo en el medio donde yo no tenía ningún seguro médico. Y pensé que me iba a morir. Y al final resultó porque fui a los médicos y me dijeron que no, que tenía una infección de riñón y que tenía una infección de orina y todo este tipo de cosas. Y me dieron la medicina y antibióticos. No mejoró, con el tiempo resultó que yo tenía muy malas piedras en el riñón que estaban bloqueando y todo en él. Bien, en resumen, al final tuve que operarme y mientras me recuperaba me di cuenta de que tal vez debería dejarlo. Tal vez era la forma que tenía el Señor de decirme, has tenido tu oportunidad, no la desperdicies. Bien, ¿esto fue antes de las conferencias a las que asistió? Sí. Así que ya estabas en el camino. ¿Tuviste que cambiar tu dieta? Sí. Sorprendentemente lo que pasó fue que no podía tomar café, ni cafeína, ni bebidas energéticas. Tan pronto como tomara algo así, mi riñón me mataría. Lo mismo con muchas de estas cosas, el alcohol, olvídalo. En realidad, lo que pasó fue que decidí, si no recuerdo mal, creo que hice un trato con Dios de que solo bebería vino rojo, nada de otro alcohol. El peor. Y cada vez que tomaba eso, este riñón me mataba. Cualquier cosa que no fuera de ayuda, o que en lo más mínimo. Así que eventualmente empecé a tomar café descafeinado. Y después de unos 2 meses, hasta los cafés descafeinados, mi riñón me mataba. No podía dormir por las noches.
Y cada vez que no lo hacía no tenía ningún problema. Y así comenzó esto, pero otra cosa que pasó en ese mismo tiempo, yo solía jugar juegos de televisión. Desde el primer juego de televisión en el mercado, teníamos juegos de televisión desde que tenía unos 10 años. Hasta que en ese momento, y yo estaba enfermo, y luego cada vez que tenía fiebre, la mayoría de las veces a causa de este riñón. Y cada vez que me sentía un poco mejor, me iba a sentar y jugar algunos juegos de televisión, si en cuestión de minutos, me quería morir. Y con el tiempo empecé a darme cuenta, no puedo jugar a estos juegos de televisión. Y de hecho fui a mi primo, lo recuerdo muy vívidamente, y les dije que vamos a tener que vender todos nuestros juegos de televisión, no podemos jugar más a estas tonterías. Así todos estos juegos de televisión violentos, ya sabes, como los juegos de disparos. Así que crees que es debido a la adrenalina, tienes este dolor de riñón o lo que sea. No tenía ni idea, pero como íbamos a la iglesia y todo eso, pensé que era un mensaje de Dios diciéndonos que nos deshiciéramos de esas tonterías. Así que eso me preparó. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia, y eso fue antes de que empezáramos a estudiar la Biblia, ahora tenemos que traerte una parte muy importante, Elena White. Eso debe haber sido una manzana de la discordia. Fue interesante. Tuve una discusión con alguien y me estaban diciendo, cuando estábamos hablando de el sábado y la iglesia adventista y queremos convertirnos, dijeron, todo lo que hacen es adorar a Elena White. Y puedo recordar claramente que dije, ¿quién es Elena White? No sé quién es esta persona. Y me dijeron, no te preocupes, ya lo verás. Son todas sus doctrinas las que sigue la iglesia, y en eso se basa. Dije bien, pero nada de lo que he estudiado, las 70 semanas, ni uno de estos estudios que he oído hablar de ella, y me dieron todas las cosas que he estudiado de la Biblia, todas las respuestas del estado de los muertos, todo esto, el 100%, y no es que yo miraba sermones, hice el estudio de la Biblia por mi cuenta, y yo por lo que esto no era. No podía entender lo que estaba pasando, y por lo que la cuestión de Elena White era un poco problemático para mí, porque yo no estudié ninguno de sus materiales, y luego le pregunté al amigo de la familia, y él también en realidad no estudió ninguno de sus materiales, y como he dicho anteriormente, ninguna de las decisiones que tomé o cualquier cosa que estudié, y cualquiera de su material estudiado, todas las cosas he sacado de la Biblia. Y, finalmente, empecé a leer uno o dos libros más, y el resto es historia. Voy a animar a cualquier persona que tiene una queja con Elena White que lea uno de sus libros. Absolutamente. Agarren el deseado de todas las gentes, agarren el conflicto de los siglos, agarren patriarcas y profetas, y léanlo, y después de que lo hayan leído, tomen su decisión. Entonces ella no dicta la Biblia dicta lo que ella dice. Y lo he dicho una y otra vez porque hay mucha discordia sobre ella. Si tienes una disconformidad con ella, no has leído uno de sus libros, no vayas y leas una declaración aquí en una declaración allá, y algo que alguien más te dice, pero ella tiene un obelisco en una tumba. Lo siento. Y aparte de la bebida y todo eso, el resto de la cuestión de estilo de vida. El Señor debe haber sido muy frecuente en ayudarnos en todo esto porque simplemente se desvaneció. Simplemente se desvaneció. Pero fue duro porque las amistades se arruinaron. Porque la primera vez que nos bautizaron en noviembre, y por lo general, yo era la que organizaba las fiestas de Año Nuevo. Y este año en concreto ni siquiera fuimos a una. Y todo el mundo nos preguntaba que por qué no veníamos y todo eso. Y tuve que responder directamente.
Ya veo, así que eso puso fin a esa pequeña celebración. Ya sabes, todo este tema de la celebración es una manzana de la discordia. Quiero decir, no es solo el Año Nuevo que se desvanece, hay otros festivales que el cristianismo mantiene. Ya sabes, como la Navidad y la Pascua y los conejos de Pascua y todas estas cosas. ¿Y cuál fue tu reacción hacia todo eso? La Navidad era algo importante en nuestra familia. Éramos una familia muy unida y la familia de mi mujer también. Así que la Navidad sigue siendo un tema importante allí. Sí, cuando era más joven, solía ser un padre navideño. Solías disfrazarte. Solía disfrazarme desde que tenía, creo, unos 15 años. Me gustaba decorarme y me encantaba jugar al padre de Navidad. De hecho, ya estudiamos eso en nuestro grupo base. Y vimos que eso está totalmente en contra de lo que la Biblia realmente enseña. Sí, es un festival pagano. Festival pagano, todo sobre eso es pagano, y también vi que hay un muy buen sermón de una conferencia que hizo sobre eso. En Ataque Total, voy a poner el enlace. Pero hay un montón de buen material que se puede estudiar en él. Así que nunca más celebramos la Navidad. En esa etapa. Así que sí, la Navidad ya no era un problema. Pascua ya no es un problema. No es que no reconozcamos que Dios vino a esta tierra por nosotros. Pero no en ese día en particular. Exactamente. Ahora, obviamente, una vez que empiezas a tomar decisiones como esta, causa un gran debate en la familia, y no todo el mundo estaba probablemente encantado de que empezaras a guardar el sábado y cambiaras tus puntos de vista sobre la salud y la muerte y todas estas cuestiones. Así que, ¿cómo se lo tomó la familia, el resto de la familia? Bueno, fue realmente una manzana de la discordia. Y que tuvimos el estudio de la Biblia con él y su esposa y sus 2 hijos. Finalmente, junto conmigo y mi esposa se bautizó en el mismo día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero el resto de la familia, algunos de ellos probablemente todavía piensan que estamos locos. Y tengo un montón de discusiones con él. Y es algo que tienes que hacer por ti mismo. Mi consejo es que estudien por ustedes mismos. No escuchen lo que su predicador o cualquier persona en la que confíen digan sobre cualquier cosa de estas doctrinas o estudios. Y creo que es un buen punto para reafirmar de nuevo. La palabra de Dios está escrita no solo para una determinada clase. Es por eso que hubo tal guerra por la palabra de Dios. Y la Reforma hizo su tarea, poner la palabra de Dios en cada mano para que todos tuvieran acceso a ella. E incluso cuando la gente era analfabeta, ataron las Biblias a los púlpitos para que nadie las robara y tuvieran lectores para leer las Escrituras en esos primeros días. La Biblia es el gran manual de la verdad, y es la Biblia la que debe decir lo que está bien y lo que está mal. Y esto es lo que también eventualmente me convenció. La profecía es la que me convenció que la Biblia debe ser un libro sobrenatural, porque como se escribe la historia por adelantado, luego el resto fue más difícil, ya sabes, yo era evolucionista, pero en definitiva, una vez que desarrollas una confianza en la palabra de Dios,
Todas las preguntas que tengas se responden una por una. Y una vez que empiezas a creer en la Biblia y luego encontrar la evidencia para corroborar la Biblia, entonces la Biblia se vuelve muy preciosa y la Biblia se convierte en la gran cuchilla. Sí, todo lo que te echen encima o lo que te pase. Sea lo que sea, su respuesta debe venir de la palabra de Dios. No se puede decir tal y tal dijo. No, Ni siquiera puedes decir que lo dijo Elena White. no, porque ¿quién es Elena White? ¿Quién es Elena White? Solo puede decir lo que dice la Biblia. Sí, Ahora, una vez que hayas establecido que lo que Elena White dice está en perfecta armonía con lo que la Biblia dice, puedes empezar a citar eso también. Pero empiezas con la Biblia y me alegra que digas que ahí es donde tu fundamento comenzó. con todo, cada vez que leo a Elena White, cada vez que lees un libro de ella todo el tiempo cita la Biblia. Sí. Así que ten tu Biblia a tu lado. De hecho, una vez que empiezas a leerla y vuelves a leer el versículo de la Biblia, te llama la atención y adquiere nuevas dimensiones. Sí, Que es como una lupa. Así que sí, estoy convencido como tú, que la Biblia es el estándar para todo en la vida, y la Biblia es el último estándar de la verdad, y donde el mundo difiere de la Biblia, no es la Biblia la que está en error, es el mundo que no ha captado la longitud y la profundidad y la amplitud de lo que está escrito allí. eso es cierto. Y solo para dejarlo claro, ninguna de las decisiones que tuvimos que tomar fue fácil. Y ridiculizado por todos lados, quiero decir que todo tu mundo se vuelve patas arriba y la gente piensa que es solo una fase o tal vez Pasajero. algo pasajero. Déjame dejarlo muy claro, sin Dios no hay manera de que hagas esos cambios. No, no lo harás. Tiene que ser la ayuda del Espíritu Santo, cambiándote desde el interior junto con tu voluntad para ser cambiado. Sí, de eso se trata. Y eso también es importante porque cuando finalmente fuimos bautizados y nos convertimos en adventistas y comenzamos este camino, tampoco es fácil dentro de la iglesia. El ataque del diablo es enorme. Dice en el espíritu de profecía, nunca llegará un momento cuando la sombra infernal de Satanás no se proyecta en tu camino. Ahora, Martín, asististe a algunas de mis conferencias como dijiste, pero había mucha gente en esas conferencias, así que nunca me fijé en ti o te conocí después de eso. Y la primera vez que te vi de nuevo fue cuando, de repente, estabas en Descubrimientos Asombrosos. Ahora eso es una larga historia que no creo que tengamos tiempo de contar. Y es muy fascinante para mí que sin haber conocido realmente a este joven en absoluto, de repente fuimos lanzados a una posición donde él está sentado justo a mi lado aquí. Sí, No lo conocía de nada. No sabía cómo pensaba, lo que hacía, y no estaba de ninguna manera involucrado en nada de esto. no fue planeado. No, nada estaba planeado. Entonces, de repente, el confinamiento vino, y en ese periodo, con todas estas cosas que suceden y nadie puede moverse, fuimos trasladados a una especie de acercamiento, a caminar juntos, y aquí estás, y los dos estamos hablando de estos temas. Y lo que es sorprendente para mí, nunca te he dado un estudio personal de la Biblia. Y sin embargo, si se trata de una cuestión de estilo de vida, si se trata de una cuestión de doctrina,
Si se trata de una cuestión del espíritu de profecía o cualquier otra cuestión teológica, me parece asombroso que Dios puede arreglar las circunstancias y las mentes de las personas que, a pesar de que somos personas totalmente diferentes, tenemos exactamente la misma fe, exactamente las mismas creencias, exactamente los mismos objetivos, y que no es humanamente posible. Así es como yo entiendo cuando Dios dijo, Jesús dijo, que podemos ser uno. Sí, Como en el Padre somos uno. eso no quiere decir que nuestras personalidades sean iguales, eso no quiere decir que nuestras personalidades se fusionen, ni nada por el estilo. Ahora me estabas contando de tu esposa que dijo que no quiere bajarse de ese auto. Terminemos con eso. ¿Cómo es que ella eventualmente aceptó todo? Porque cuando la miro, veo exactamente la misma sintonía. ¿Cómo sucedió eso? También estudiando la Biblia, y lo que pasó fue que, ella también como yo entendió cierto versículo, que abrió una gran parte de su comprensión sobre esto, donde yo no tenía tanto un problema sobre el sábado, pero más sobre el estado de los muertos, que era un poco más atascado en el sábado. Y ella tenía un versículo primera de Juan 2 versículo 7, que dice, no es un mandamiento nuevo el que yo os doy, sino un mandamiento antiguo que teníais desde el principio. Y eso simplemente abrió todo el tema. Y ella lo aceptó y lo abrazó. Dios trabaja con la mente individual. Yo no tuve nada que ver con ella haciendo una elección. Y lo mismo me pasó a mí, y en muchos casos, mi mujer estaba realmente por delante de mí en muchos temas, donde yo estaba tal vez por delante en otros temas, y con el tiempo se encajan, y todavía recuerdo en nuestra vida que mis suegros la acusaron de ser adoctrinada por mí. Sí, bueno, nunca nos lo dijeron a nosotros. Pero yo tenía la sensación de que pensaban que yo estaba influyendo en ella y por eso a veces siempre le decía, ve a visitarla o cuéntale a la gente tu historia, para que no piensen que fui yo el que influyó en ti. Bueno, hubo una ocasión en que mi esposa, por las circunstancias, fue a mis suegros durante una semana, sin mí, y quiero decir que había una gran distancia entre nosotros, y la machacaron. Esta fue su gran oportunidad. Y para su total sorpresa, se dieron cuenta que esto no era mi fe, esta fue su fe. Y ella no podía ser movida. Así que cuando el Espíritu Santo trabaja, Él trabaja a través de la palabra de Dios, y el resto viene con el paquete, y eventualmente, si todo está en armonía y lo incorporas en tu vida, es muy liberador. Bueno, gracias por tu historia. Creo que debemos agradecer a Dios, que Él aún trabaja con los corazones y las mentes, donde quiera que estés en el mundo. Y el gran estándar es este libro, la Santa Palabra de Dios, y este es el gran estándar por el cual todas las cuestiones deben ser juzgadas. Vamos a cerrar en oración. Gracias. Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por llamar a la gente al trono de la gracia. Qué privilegio saber que nosotros que somos tan indignos, y como toda la humanidad está en el mismo barco, todos podemos llegar a este punto de realización que nuestra salvación está fuera de nosotros, y que Dios, que se hizo hombre, con el fin de pagar el precio por nosotros, nunca ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre,
y su evangelio de la salvación nunca ha cambiado. Gracias por levantar un movimiento que establece estas cuestiones doctrinales en la configuración correcta y armonizarlos con toda la historia de la humanidad y la palabra de Dios. Bendice a los oyentes, bendice a cada uno de nosotros, ya que el estudio de la palabra para llegar a la unidad del Espíritu es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse, haga clic aquí. Cuando la campana aparece, haga clic de nuevo para recibir notificaciones. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias.